Hola, buenas tardes. Nos hemos reunido aquí desde la Asamblea 8M, unidas a esta Asamblea a nivel de Estado, unas concentraciones en apoyo a Juana Rivas y a sus hijos, con el lema Juana, estamos contigo, o Daniel se queda. Esta concentración se va a realizar como en más de 20 ciudades, y desde la Asamblea 8M nos hemos unido a ella. Vamos a leer un texto que se publicó en un periódico que se llama Artículo 14 y que cuenta un poco el periplo de Daniel desde que sale de Italia a pasar las vacaciones con su madre y hasta hoy, ¿no? Después leeremos otro comunicado que han mandado desde las asambleas feministas. Lo leeremos después de esto. Aquí contamos el periplo, radiografía de una semana traumática en el caso de Juana Rivas. Está escrito por Diana Vidal Cantos y el texto está actualizado a día 11 de enero. Y cuenta la historia de Daniel. Dice: Daniel se subió al avión para pasar las Navidades con su madre, Juana Rivas, su hermano mayor Gabriel y el resto de su familia. Lo hacía en un momento en el que la Fiscalía italiana investigaba a su padre, Francisco Arcuri, con quien convivía, por los malos tratos hacia él. Arcuri exigió que Rivas pagase un sobrecoste de acompañamiento para que el pequeño no viajase solo. Lo que no contó Arcuri es que él mismo iba a embarcar en ese vuelo. Una circunstancia extraña y preocupante, tanto el inexplicable viaje a España como el hecho de que obligara a desembolsar un dinero cuando Daniel en realidad no iba solo en el avión. Una vez que el pequeño puso pie en suelo español y pudo abrazar a su madre, Arcuri se dedicó a enviar mensajes a Juana para hacerle saber que estaba cerca, para que notase su aliento en el cogote. Buenas noches. Yo también estoy en España, en Granada y alrededores. Espero que Daniel pueda pasar buenos momentos con vosotros. Si se manifestaran nuevos episodios de maltrato psicológico contra él, intervendré inmediatamente. Feliz Navidad a todos. Una advertencia también en forma de llamadas, más de 40 en una semana, según denuncian los abogados de la madre protectora. El acoso que obligó a Juana y a sus hijos a cambiar de domicilio ante el temor de que Arcuri pudiese actuar contra ellos. No solo era una sensación personal, el propio Ministerio del Interior activó el sistema Biogen y calificó la situación de riesgo alto de especial relevancia. Es decir, la policía consideró que Rivas corría peligro. Sin embargo, y a pesar de que la ley establece que los hijos e hijas de víctimas de violencia son también víctimas de violencia a título personal, y es así desde el 2015, no dictaron ninguna orden de protección para Daniel. A los ojos del sistema, Rivas y sus hijos son víctimas de violencia de género, no solo por figurar como un caso activo en el sistema Biogen, también porque existe una condena a Arcuri por maltratar a Juana del año 2009. En cualquier caso, a pesar de la evaluación policial, el Juzgado de Valencia contra la Mujer número 2 de Granada archivó el pasado 31 de diciembre la denuncia por maltrato presentada por Rivas contra Arcuri por las llamadas y los mensajes. Al mismo tiempo, los letrados de Rivas se dirigieron al Tribunal de Apelación de Cagliari en una nueva denuncia en la que explicaban que el menor tiene un miedo terrible a su padre y que teme por su propia vida si vuelve a Italia con él. Demandaban, por tanto, que se le permitiera poder quedarse a vivir en España con su madre y hermano, una petición que el tribunal italiano no aceptó. El tiempo se echaba encima y así llegamos al martes 7 de enero, un día antes de que Daniel tuviese que volver a subirse a un avión de vuelta a Italia. Los abogados de Rivas presentaron una denuncia, esta vez en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada, donde pedían medidas de protección, en concreto una medida cautelar que suspendiese la obligación de que el pequeño volviese a Italia ante el peligro que decía sentir y que se le escuchase. Aquí comienza un periplo judicial con el tic-tac de la cuenta atrás en marcha. El juzgado no se considera competente para tomar medida alguna
y pasa la patata caliente al juzgado número 2 de violencia contra la mujer, el mismo que había archivado una semana antes la denuncia por maltrato a raíz de los mensajes. Cuando llega a este juzgado especializado en violencia, la jueza titular, Aurora Angulo, está de vacaciones y su suplente asegura que no puede tomar la medida cautelar ni declaración al pequeño sin tener acceso a todo el expediente. La tensión aumenta. Faltan pocas horas para el vuelo que debe coger Daniel y nadie parece dispuesto siquiera a escuchar lo que tiene que decir. Ante este silencio administrativo, los letrados de Rivas se dirigen a la Fiscalía Provincial de Granada para que tome medidas que protejan al menor de edad. Estamos en la tarde del martes y, como último cartucho, los abogados presentan una denuncia en el juzgado de guardia ante la inminente hora límite. A estas alturas, el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, lleva toda la jornada intentando mediar. Insisten en la obligación de proteger a Daniel y escucharlo. La Fiscalía entonces pide al juzgado número 4 de Granada, en funciones de guardia, que tome declaración al pequeño y así lo hace. Al límite y ya de noche. Según la jueza, el pequeño ofrece un testimonio convincente que provoca, por fin, que se suspenda la obligación de que Daniel vuelva con su padre. Son las 23:30 de la noche, cuando los abogados se lo comunican a los periodistas. Además, el juzgado entiende que se trata de un caso de violencia vicaria y se inhibe al juzgado número 2 de violencia de Granada, el que archivó la denuncia y no quiso escuchar a Daniel ese mismo día. 2 días después, el pasado jueves, la jueza titular del juzgado número 2 de violencia, Aurora Angulo, sin escuchar a Daniel, considera que no se trata de un caso de violencia vicaria, una forma de violencia machista, y que, por tanto, no es competente para llevar el caso. Lo devuelve al juzgado número 4 y pide que se inicien diligencias por presunta violencia doméstica. Opina que de existir ese maltrato del padre hacia el hijo no se enmarca dentro de violencia de género. Ahora el balón está en el tejado de ese juzgado, que está de guardia el martes, el número 4, que puede continuar las pesquisas y decidir que sigue sin ser de su competencia. En ese caso sería la Audiencia Provincial de Granada quien decidiría quién corresponde llevar este proceso, quién es competente. Se da la circunstancia de que Aurora Angulo, la titular del juzgado de violencia contra la mujer número 2, fue la misma jueza a la que llegó la denuncia de Juana Rivas hace 8 años, en 2016, recién llegada de Italia, huyendo de su maltratador. La violencia vicaria no está tipificada como un delito en sí mismo en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí que está descrito en la Ley contra Violencia de Género y se considera una forma de violencia machista. Habla de una violencia por sustitución, cuando se maltrata a un hijo o hija para dañar a la madre. Según fuentes jurídicas, para demostrar en un juzgado que esa violencia es vicaria, se tiene que acreditar esa intencionalidad de daño a la mujer. Los hijos de Juana Rivas son víctimas de violencia de género. Ya hace unos días, su madre obtenía una calificación en Biogen de riesgo alto, que temía por su integridad. ¿Cómo es posible entonces que la jueza entienda que de existir violencia contra Daniel por parte de su padre se trate de violencia doméstica y no vicaria? La violencia vicaria es un término relativamente nuevo, de 2012. El año pasado, de hecho, las víctimas mortales por este tipo de violencia machista alcanzaron una cifra récord. 9 niños y niñas fueron asesinados por parejas o exparejas de sus madres. A pesar de ello, sigue siendo difícil demostrar en sede judicial este tipo de maltrato y muchos juzgados, por ejemplo, siguen concediendo visitas y custodias a investigados y condenados por violencia de género, a pesar de que la ley lo prohíbe y solo lo contempla como excepción y ese interés superior del menor. Sonia Bácaro, psicóloga y perita forense, fue quien acuñó el concepto de violencia vicaria, como otra forma de violencia contra la mujer. Conoce el caso Juana Rivas porque durante los últimos 7 años ha elaborado distintos informes en los que considera que tanto Daniel como su hermano mayor, Gabriel, eran víctimas de este tipo de violencia machista.
Cree que para poder apreciar la violencia vicaria se necesita dotar de contexto al hecho que se denuncia. Se debe estudiar en profundidad la causa y dedicarle tiempo, que tal vez en los tiempos no permitan. Pero ante la duda, primero, el interés superior del niño, que siempre debe pasar por protegerle. Bácaro lamenta que la jueza considere que no se trata de violencia de género, porque si niegas la premisa mayor, el resultado siempre va a ser falso. Esa intencionalidad que se debe acreditar para poder calificar el maltrato habitual como violencia vicaria, Bácaro cree que queda claro con la actitud de Arcuri al inicio del viaje del niño. ¿Por qué viaja en el mismo vuelo a España? ¿Por qué obliga a que se pague un suplemento de acompañante si él va a ir en el avión? ¿Por qué se pone en contacto con la madre y le hace saber que está cerca y vigilando? Existirá una intención en ese comportamiento que es lo que denota la intencionalidad de dañarla y no importar el bienestar del niño, apunta. La causa de Juana siempre ha sido así. Nadie la apoyó y nadie protegió a esos niños. No es que solo se esté negando el maltrato a Rivas con la decisión de la jueza de violencia. Lo que se está borrando es la propia ley contra la violencia de género. Se está dinamitando. Siempre estamos con estos temas al borde del precipicio y, lamentablemente, a las únicas víctimas de violencia vicaria a las que se cree es a las que han sido asesinadas. Ahora vamos a pasar a leer el manifiesto. Damos la cara contra la violencia de género junto con numerosas organizaciones de ámbito estatal que tienen como objetivo lograr la erradicación de la violencia vicaria y de género institucional y que acompañan a las madres protectoras víctimas y a sus criaturas. Manifestamos. Diferentes colectivos feministas de toda España, más asociaciones y organizaciones de ámbito estatal, hemos iniciado un llamamiento estatal para concentrarnos bajo el lema Daniel se queda, Juana somos todas, convocando en cada territorio una concentración para hoy, martes, día 14 de enero, a las 19 horas, arropando a la plataforma de apoyo a Juana Rivas y a sus hijos. Hoy pedimos algo tan revolucionario como que se aplique la ley. De nada sirve contar con el sistema normativo más avanzado del mundo en materia de violencia de género si los que tienen la responsabilidad máxima de aplicarlo no lo hacen, como tristemente es el caso de algunas juezas y jueces. Ante ello, exigimos justicia real frente a un sistema que en demasiadas ocasiones sigue desprotegiendo a las mujeres y a sus criaturas. Frente a quienes dicen que la crítica a algunas resoluciones judiciales es negativa, decimos que lo que realmente genera desconfianza en las víctimas es la realidad cotidiana que nos da datos, cuanto menos alarmantes. Sirva como ejemplo uno de los datos que nos aporta el Observatorio Estatal contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Así, en su informe de 2023, sin grandes cambios para 2024, se recoge que, del total de medidas judiciales de protección derivadas de la orden de protección u otras medidas cautelares penales adoptadas, solo en un 12,75% se estableció a su vez la medida civil de suspensión del régimen de visitas al padre maltratador, cuando legalmente desde 2021 esta debe ser la regla general. Y solo en el 0,59% se adoptaron medidas de protección del menor para evitarle un peligro o un perjuicio. ¿Cómo es posible que la regla general se convierta en la excepción? Reconocemos la importancia de la institución judicial especializada en violencia de género, su labor en la erradicación de la violencia de género y, por tanto, en la atención y protección a las víctimas de dicha violencia, las mujeres y sus hijas e hijos. Y es porque somos plenamente conscientes de lo fundamental de su tarea y por lo que venimos reclamando a los poderes políticos, entre otras cuestiones, una mayor dotación de recursos para dichos juzgados. Es, en efecto, una institución clave
para el buen funcionamiento de nuestro sistema social y democrático de derecho. Y para que cumpla su función es necesario que se dote de los mejores recursos, tanto materiales como humanos. Por ello, hoy pedimos a los poderes públicos con competencia en la materia que garanticen ese buen funcionamiento y que ante errores manifiestos por parte de las y los operadores del sistema judicial se exijan, como al resto de servidoras y servidores públicos, las responsabilidades oportunas. Es esta una tarea pendiente para poder garantizar el ejercicio de los derechos de ciudadanía y más aún de los derechos humanos de las víctimas, tal y como reiteradamente exige el derecho internacional y nuestro derecho interno. Ante situaciones como las que atraviesan tantas niñas y niños y sus madres, entre las que se encuentran Daniel y Juana, pensamos que nuestro país no puede permitirse tanto sufrimiento, ni una infancia desprotegida o en riesgo de desprotección, con los impactos irreversibles que sabemos que conlleva para sus vidas y para toda la sociedad. De allí que salgamos a la calle para una vez más reivindicar verdad, justicia y reparación, en la confianza de que esa lucha puede ayudar a que se garanticen los derechos de las madres protectoras y de sus hijas e hijos. Te pedimos que hoy te sumes a esta concentración con un mismo grito: Daniel se queda. Y Juana somos todas.